Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy nos adentraremos en un análisis exhaustivo y de vanguardia sobre las bases moleculares y translacionales del trastorno del espectro autista. Como podemos apreciar en la neuroimagen conceptual de esta presentación, hemos trascendido la visión puramente conductual del autismo. Nuestro entendimiento actual nos exige mirar hacia el interior de la arquitectura cerebral, hasta el nivel genómico y sináptico, para comprender cómo las alteraciones microscópicas se traducen en los fenotipos clínicos complejos que evaluamos diariamente en nuestros pacientes. Prepárense para un recorrido científico que desafiará paradigmas establecidos y abrirá nuevas fronteras en la intervención médica. Para estructurar nuestra inmersión científica, seguiremos el presente cronograma del viaje clínico. Iniciaremos estableciendo el espectro clínico y su etiología fundacional. Luego, descenderemos al nivel celular para analizar la desregulación bioquímica y las vías sinápticas, conectando estos fallos con la epigenética y la vulnerabilidad neuroinflamatoria. Finalmente, ascenderemos hacia el futuro de nuestra práctica médica, explorando las dianas terapéuticas, la innovación diagnóstica y consolidando todo en una matriz de intervención clínica translacional. Comencemos por la definición y el fenotipo clínico. El Manual Diagnóstico DSM-5-TR3 define al trastorno del espectro autista mediante déficits persistentes y nucleares en la reciprocidad socioemocional, invariablemente emparejados con comportamientos y patrones restrictivos. Nos enfrentamos a un aumento epidemiológico progresivo. La prevalencia actual en población pediátrica roza el 3%, lo cual exige nuestra máxima atención clínica. Este fenotipo es sumamente variable, impulsado por una intrincada interacción poligenética y múltiples estresores ambientales. Desde el punto de vista de la utilidad clínica práctica, debemos prestar especial atención al rastreo temprano de la hiporreactividad o hiperreactividad sensorial en infantes. Esta evaluación no es menor. La literatura confirma que la detección precoz de estas anomalías sensoriales se correlaciona directamente con la ventana de mayor eficacia para la intervención conductual. Al abordar la etiología, debemos dividir el panorama entre la patología idiopática y la secundaria. Observen la profunda red neuronal y el entramado de ADN que ilustran esta dicotomía. El autismo idiopático engloba el 85% de los casos. Aquí lidiamos con una causa genética cruzada y sumamente compleja, interactuando con factores ambientales que aún no están dilucidados en su totalidad. Por otro lado, el autismo secundario representa el 15% restante e incluye etiologías clínicamente documentadas. Notablemente, apenas el 5% de estos casos es estrictamente monogénico. Dentro de estas condiciones subyacentes, encontramos relaciones directas con la esclerosis tuberosa, el síndrome de Down y la exposición congénita a citomegalovirus. La utilidad clínica de esta estratificación es clara. Frente a perfiles fenotípicos atípicos, dismorfias o regresiones severas, la secuenciación del exoma completo debe protocolizarse de inmediato para descartar patología genética enmascarada. Adentrémonos en el desequilibrio de la señalización neuroquímica espacial. La imagen que observamos ilustra magistralmente la hendidura sináptica, el epicentro anatómico de la neurotransmisión. Un mecanismo fisiopatológico clave es la supresión GABAérgica. La subexpresión de subunidades de receptores GABA-A y GABA-B inhibe la modulación inhibitoria fisiológica, alterando la conformación de redes neuronales. Simultáneamente, enfrentamos fallas en el transporte iónico. Las variantes mutacionales en el gen CACNA1C suprimen el flujo presináptico crítico de calcio, vital para la exocitosis de neurotransmisores. Resulta fascinante destacar una reciente contradicción literaria de alto calibre. Históricamente, el aumento del ratio excitación sobre inhibición se consideraba el detonante patológico. Hoy, la evidencia postula que esta hiperexcitabilidad cortical es, de hecho, un rescate homeostático compensatorio para mantener la tasa de disparo neuronal. Clínicamente, esto nos obliga a monitorizar meticulosamente la excitabilidad cortical y las convulsiones subclínicas, utilizándolas como biomarcadores funcionales directos en lugar de simples comorbilidades. Nuestra comprensión del autismo exige integrar el sistema inmunológico y el tracto gastrointestinal. Analicemos el eje microbiota, intestino, cerebro. La cascada inicia tempranamente.
La presencia de autoanticuerpos maternos y la sobreexpresión de citoquinas alteran severamente el neurodesarrollo cerebeloso en etapas precoces. A esto se suma la depresión esteroidea. El déficit sérico de vitamina D anula una ventana crítica de inmunomodulación neuroprotectora. Al bajar hacia el intestino, encontramos un metabolismo microbiano alterado. La caída abrupta de metabolitos derivados del triptófano, específicamente el ácido indol 3-propiónico, inhibe los receptores cerebrales antiinflamatorios AHR, perpetuando la activación microglial. La utilidad clínica es contundente. El abordaje de la disbiosis temprana y la dosificación proactiva de vitamina D no son terapias alternativas, son estrategias validadas para reducir el impacto catastrófico de los estresores oxidativos sistémicos en el cerebro en desarrollo. Al evaluar los síndromes neurogenéticos convergentes, encontramos modelos excepcionales de daño molecular. Consideren el síndrome del cromosoma X frágil. A nivel molecular, la hipermetilación del gen FMR1 borra por completo la traducción de la proteína FMRP. Esta ausencia induce una hiperactividad destructiva del receptor metabotrópico de glutamato. Paralelamente, en el síndrome de Rett, las mutaciones puntuales en el gen MECP2 disocian la organización de la cromatina y paralizan la represión transcripcional neuronal. Una advertencia crítica derivada de la literatura reciente involucra el fracaso farmacológico. Aunque los antagonistas de los receptores metabotrópicos de glutamato corrigieron magistralmente la plasticidad sináptica en roedores, los ensayos clínicos fase 3 en humanos carecieron de significancia estadística, evidenciando los límites de los modelos animales. Como utilidad clínica, esto subraya la necesidad de indicar pruebas genéticas dirigidas siempre que un cuadro de autismo se acompañe de epilepsia refractaria o regresión motora grave. La epigenética juega un rol silencioso pero devastador. Analicemos 3 disruptores epigenéticos neurotóxicos que alteran la conformación de la doble hélice que vemos en pantalla. Primero, la toxicidad anticonvulsivante. La exposición embrionaria al ácido valproico eleva agresivamente la incidencia del trastorno del espectro autista frente a otros fármacos neurológicos. Segundo, la disrupción esteroidea. Moléculas como el anticonceptivo oral etinilestradiol promueven una metilación aberrante que silencia los receptores de estrógeno beta en el tejido cerebral primitivo. Tercero, el riesgo genético nutricional cruzado. Los polimorfismos en la enzima MTHFR C677T predisponen dramáticamente al paciente a un defecto de síntesis celular si la ingesta materna de folato es subóptima. Nuestra directriz clínica es innegociable. Debemos exigir la transición a fármacos seguros como la lamotrigina y garantizar la saturación agresiva con ácido fólico en todas nuestras pacientes psiquiátricas en periodo periconcepcional. Sumerjámonos en la biología celular para observar el fallo en la proteostasis neuronal. En el diagrama celular, identificamos un desequilibrio letal entre síntesis y degradación proteica. Por un lado, tenemos la hiperactivación de la vía mTOR. Variantes en genes oncosupresores como TSC1, TSC2 y PTEN sobreestimulan el crecimiento y crecimiento sináptico de manera descontrolada. Por otro lado, observamos un desecho ubiquitínico ineficiente. El fallo genético del sistema ligasa, mediado por VE3A y CUL3, engrosa físicamente la neurona, rellenándola con residuos proteicos neurotóxicos. A esto sumamos el colapso del catabolismo, donde mutaciones en transportadores como el SLC7A5 truncan el transporte de aminoácidos ramificados vitales. Aunque inhibir crónicamente la vía mTOR resulta teóricamente atractivo, la utilidad clínica nos advierte que estos medicamentos requieren perfiles de seguridad mucho más depurados antes de poder ser utilizados sin dañar los procesos fisiológicos del neurodesarrollo temprano. El autismo es, fundamentalmente, un caos de conectividad impulsado por fallos en el citoesqueleto y la autofagia. Podemos estratificar este daño en 3 niveles. En el nivel 1, la arquitectura resulta defectuosa. Polimorfismos en genes como neuroliginas y SHANK3 desarman el andamiaje estructural básico de la matriz glutamatérgica postsináptica. En el nivel 2, evidenciamos un fallo migratorio de la glía.
Las mutaciones en los genes RELIN y NDE1 alteran dramáticamente la migración neuronal embrionaria hacia la corteza. En el nivel 3 ocurre la crisis autofágica. Las deleciones en la cascada MAP1-LC3 abortan el reciclaje celular y organular, provocando un estrés oxidativo masivo. Clínicamente, fenotipificar el daño neurológico derivado de estas deleciones no es en vano. Esto establece la fundamentación biológica requerida para futuras intervenciones revolucionarias, enfocadas en la reexpresión génica postnatal mediada por vectores virales. Atravesamos ahora un horizonte de esperanza tangible: el rescate metabólico celular mediante el factor de crecimiento insulínico tipo 1, o IGF-1. Al observar el esquema, vemos que esta molécula actúa como una llave maestra. Primero, mediante transcripción plástica. El IGF-1 activa la vía de señalización MAPK, emparejada con mTOR, estimulando en cascada la sinaptogénesis madura. Segundo, logra una contención neuroglial sin precedentes. Deprime severamente las respuestas inflamatorias de la microglía y frena la transcripción patológica de interleucina 6 en el tejido cerebral. Esto nos ha llevado al éxito del análogo sintético. La trofinetida ha demostrado mejoras rotundas y estadísticamente significativas en habilidades cognitivas y motoras en ensayos humanos fase 3. La utilidad clínica marca un antes y un después. Protocolizar fármacos como la trofinetida representa nuestro primer gran salto temporal, desde el manejo paliativo sintomático puro hacia el verdadero rescate molecular de los síntomas nucleares de la enfermedad. En el ámbito diagnóstico, estamos abandonando el empirismo subjetivo para abrazar la innovación predictiva y de modelado. En el panel izquierdo de nuestra diapositiva destaco la ingeniería de tejidos humanos. La utilización de células madre pluripotentes inducidas, o iPSC, nos permite replicar firmas genéticas precisas in vitro. La contradicción actual de este modelado es que, aunque gozan de una absoluta fidelidad genómica, las placas de Petri carecen de la tremenda complejidad circuital y comportamental que vemos in vivo. En el panel derecho presenciamos el avance de las tecnologías predictivas. La combinación de resonancia magnética funcional con inteligencia artificial, específicamente algoritmos de rastreo ocular, está previniendo fallos diagnósticos derivados de sesgos humanos. Clínicamente, el valor es incalculable. Acelerar el reconocimiento del fenotipo acorta ese umbral crítico de oro para iniciar de inmediato intervenciones neuromoduladoras. Consolidemos el conocimiento adquirido en una matriz clínica. Este es nuestro algoritmo de manejo integral en la práctica moderna. Primero, la reconfiguración sináptica temprana. El análisis conductual aplicado, o ABA, no es solo educación, es condicionamiento de la neuroplasticidad física en vías subdesarrolladas. Segundo, el soporte neurometabólico. La suplementación intensiva y guiada de vitamina D, vitamina B6 y metabolitos microbianos frena en seco el estrés oxidativo tisular. Tercero, la contención farmacológica sintomática. Utilizamos antipsicóticos como aripiprazol y risperidona específicamente para amortiguar los desbordes glutamatérgicos que generan psicosis e hiperactividad destructiva. Cuarto y último, la terapia de rescate dirigida. Para aquellos pacientes con genotipos neurodegenerativos plenamente confirmados mediante secuenciación, como la mutación del gen SHANK3, iniciamos la prescripción de análogos como la trofinetida, abordando la raíz molecular del déficit. Conclusiones fundamentales para nuestra práctica diaria. La profunda alteración de la neuroanatomía del espectro autista nos exige repensar el origen del daño. El epicentro patológico no es meramente anatómico. Involucra fallos mitocondriales, desastres del citoesqueleto y parálisis de la autofagia celular. Es crucial que asimilemos que el dogma del daño cerebral neurológico permanente ha caído. Descubrimientos recientes revelan que mutaciones represoras, como las del gen MECP2, poseen un sustrato celular completamente reversible bajo modelos experimentales de terapia génica. Como prevención médica, minimizar las vulnerabilidades durante la etapa embriogénica mediante control de ácido fólico y restricción de fármacos teratogénicos reduce exponencialmente el riesgo poblacional genético cruzado.
Finalmente, tras décadas de frustración y de un manejo estrictamente sintomático, la focalización en el eje IGF, acoplado a AKT y mTOR, nos otorga por primera vez en la historia médica una vía farmacológica real y escalable para modificar el núcleo biológico de la enfermedad. Para finalizar, queremos agradecer profundamente su atención intelectual y compromiso con la excelencia científica. Hemos revisado literatura del más alto rigor biomédico, culminando con el análisis del artículo referencial Molecular Basis of Autism Spectrum Disorders, publicado magistralmente por la doctora Raina Desai y colaboradores de la Western University of Health Sciences en la prestigiosa revista Molecular Biology Reports en el año 2025. Las conclusiones de este impecable trabajo nos recuerdan que, aunque el autismo presenta desafíos genéticos formidables, el mapeo de estas vías moleculares específicas, desde las mutaciones en genes sinápticos hasta las deficiencias de vitamina D y el eje del factor de crecimiento insulínico, está transformando nuestro enfoque. Ya no somos espectadores de un destino genético inevitable. Estamos forjando las herramientas de la medicina translacional que cambiarán la vida de millones de familias. Sigamos investigando, sigamos cuestionando y mantengamos siempre la ciencia al servicio de la empatía humana. Muchas gracias. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.